Bueno, pues la ONCE es una corporación de derecho público, es decir, una institución creada por el Estado. Se creó en 1938, en plena guerra civil aquí en España, y su misión fundamental es prestar servicios sociales para los ciegos de España. Servicios sociales, pero siempre relacionados con la falta de visión, ¿vale? Tiene competencia en todo el Estado y hay unos criterios de afiliación, porque la gente que estamos en la ONCE se llama afiliación, no socios, sino afiliados, y la misión fundamental es prestar servicios que provoca la falta de visión. No. La ONCE como tal solamente presta servicios sociales a las personas ciegas. Luego, eso es como institución. Es verdad que la ONCE tiene delegada por el Estado la prestación de estos servicios, y para eso el Estado le ha dado una concesión administrativa a la ONCE, que es la venta del cupón. Sí, la venta del cupón y los demás juegos es una lotería, realmente, porque ahora ya no tanto, pero desde que se creó la lotería era una cosa únicamente del Estado, y lo que hizo el Estado fue concederle una concesión para la venta del cupón. Se llama cupón pro ciego. Lo que pasa es que ahora se vende más cosas, se vende el cupón, los rascas, varios tipos de juegos distintos. Con eso se consigue dinero para subvencionar los servicios que prestan. Entonces, esos son servicios para afiliados, pero la ONCE después tiene creadas varias fundaciones, y una de ellas la Fundación ONCE para atención a personas con otras discapacidades distintas, ¿vale? Tiene otra también para cuidar o para prestar servicio a los ciegos de Latinoamérica, y también otra para las personas sordociegas. Tiene varias fundaciones. ¿Cómo trabaja la ONCE en Badajoz? Bueno, ahora mismo donde nos encontramos, la sede esta que nos encontramos nosotros es la delegación territorial, se llama Delegación Territorial de la ONCE, tiene competencia para toda Extremadura. Digamos, aquí está la sede central, aunque hay algunas sedes también en Mérida, en Cáceres, en Don Benito y en Plasencia, pero la sede central está aquí. Entonces, queréis saber cómo se trabaja desde el punto de vista de los servicios que presta, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, aquí está la sede central, como os comento. Hay dentro de la estructura de la ONCE hay un departamento que se llama Departamento de Servicios Sociales para los afiliados. Yo soy el responsable de ese departamento, y tenemos un equipo que se llama Equipo de Atención Básica, que hay 20 profesionales que son los que prestan realmente los servicios específicos a cada afiliado que lo solicite, que lo necesite. Entonces, ¿qué perfiles hay dentro de este equipo? Hay maestros, que son maestros por cuentos, son maestros de apoyo, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación, instructores de tiflotecnología y braille, y especialistas de unidad de adaptación documental. Aparte, tenemos también que colaborar con nosotros un oftalmólogo y un óptico. Son los profesionales que tenemos. No hay ninguna diferencia, es la misma. Sí. La ONCE es una organización nacional de ciegos, o sea, que tiene competencia en todo el Estado, y en todos sitios se trabaja igual. Hay unos órganos centrales que están en Madrid, que es el Consejo General, que es el máximo órgano de gobierno, y la Dirección General, que es el órgano de gestión, que es el que imparte la instrucción. Y luego, por cada comunidad autónoma hay un centro, una delegación territorial, como aquí. En algunas comunidades que son mucho más grandes, más habitantes, pues tienen más centros, más sedes, y en otras menos. Pero en todos sitios está igual, hay igual un equipo de atención básica, y luego hay algunos centros especializados. Es decir, los centros especializados son centros que prestan servicios especializados, por ejemplo, el servicio bibliográfico, centros de recursos educativos, etc. La ONCE se subvenciona de la venta del cupón y de los juegos que comercializa, fundamentalmente, el 99% viene de él. Bueno, pues la ONCE se da a conocer, primero, la ONCE es muy conocida por la venta del cupón, porque vosotros, supongo que igual que vosotros, todo el mundo está acostumbrado a ver vendedores por la calle de cupones, ¿no? Eso, está súper acostumbrado a verlo. Con lo cual, eso ya es conocido, es decir, desde que se creó la ONCE hasta hoy, eso es súper conocido. Pero luego también a través de campañas publicitarias, también se hace. Acercándonos a los colegios para explicar lo que hace la ONCE, o viendo los colegios aquí.
Pero es verdad que al final todo el esfuerzo que se hace es insuficiente porque nunca se entiende el esfuerzo que hace la ONCE por prestar los servicios sociales, que presta servicios. Vosotros imaginaros que la ONCE, aunque tenemos aquí la sede aquí central y aquí está la mayor parte de los profesionales, aquí también hay que hacer, van a cualquier sitio de Extremadura donde hay una persona que necesite. Para ayudarle, enseñarle, para prestar el servicio que sea, se desplazan a donde haga falta de Extremadura y además de forma gratuita. A la persona que van a ver no le cuesta nada. Pero sobre todo con eso, es decir, se conoce mucho a los vendedores porque están por las calles de todos los pueblos y de todos sitios de España, y con campañas publicitarias, campañas de sensibilización y todo eso. Entonces está en la Unión Mundial de Ciegos y la Unión Europea de Ciegos. Aparte, la ONCE tiene mucha relación con las administraciones en España, es decir, con la administración, quiere decir, con el gobierno central de las comunidades autónomas y también con la Unión Europea. Muchísimo relación. ¿Y cómo se expanden también a nivel internacional la ONCE? No, la ONCE a nivel internacional no se expande. No. La ONCE es una organización nacional de ciegos españoles. Pero participa en los foros, en todos los foros internacionales que hay, sí, participa, pues nombra gente. La ONCE tiene un área que se llama internacional, y ellos son los que se encargan de todos los contactos a nivel internacional. El jefe que tenemos nosotros aquí ahora, que es el que me ha llamado ahora, el delegado territorial, antes de aquí estuvo en la Fundación ONCE para la Atención a las Personas de Latinoamérica y viajaba mucho por todo lo que es Sudamérica. Bueno, pues para mí la ONCE, a ver, yo creo que después de mi familia es lo más importante, es decir, yo gracias a la ONCE, que llevo mucho tiempo, he podido estudiar una carrera, he podido tener un trabajo, he podido tener una serie de servicios que de otra manera no hubiera sido posible. Es decir, yo me he realizado como persona gracias a la ONCE, a todos los servicios que presta, porque de hecho nosotros vivimos aquí en Badajoz muy cerca de Portugal, y si nos vamos a Portugal es fácil ver a ciegos pidiendo por la calle más de una vez, más de dos. Sin embargo, en España eso no existe. En España cuando se creó en plena guerra civil, y os podéis imaginar después de la guerra civil, la posguerra, en los años 40, que era, nosotros que no soy muy joven, tampoco había nacido entonces, pero bueno, pero era una situación de mucha hambre, de mucha situación económica, de mucha marginación y mucha pobreza. La ONCE lo primero que hizo fue a buscar a los ciegos para sacarlos de la pobreza, de pedir por las calles y darle un puesto de trabajo. Entonces, la ONCE además como institución es un caso casi único en el mundo. Es decir, no existe otro sitio igual, porque en muchos países los ciegos viven pues de una pensión del Estado, la mayor parte de ellos no realizan un trabajo ordinario y tal. Sin embargo, en España sí. En España, solo con la venta del cupón, trabajan en España 20 y tantas mil personas, pero aparte de eso, hay mucha gente trabajando en otras áreas distintas y todo con ayuda de la ONCE. Es decir, la ONCE presta servicio, lo que comentaba antes, de los maestros que van, de los psicólogos, trabajos sociales, técnicos de rehabilitación que atienden a todo tipo de personas, además de forma gratuita, pero además la gente que necesita una adaptación del puesto de estudio de trabajo, la ONCE se lo hace gratuitamente. Es decir, esto que os comentan Línea Braille o la aplicación esta que habla, eso cuesta un dinero, cuesta muchísimo dinero, y la ONCE lo aporta gratuitamente a los afiliados que necesitan, tanto en la etapa de educación como en la